Pedro Mejía, presidente de la Compañía Operadora del Mercado Español de la Electricidad. Pedro. Muy buenos días a todos ustedes. En primer lugar, me gustaría agradecer muy sinceramente a Pedro Marín la oportunidad que me dio cuando me propuso que hiciera yo su presentación aquí en este foro de la nueva economía. Está claro que el tema y el sector de la energía concita un enorme interés entre todas las personas en nuestro país por razones evidentes. Y dentro de todo ello es de destacar la noticia con la que tuvimos la semana pasada, cuando el ministro de Industria, Turismo y Comercio, responsable de los temas de energía en el Gobierno, junto con el representante del Partido Popular, anunciaron el compromiso de llegar a un pacto sobre temas energéticos. Creo que la primera reacción de casi todo el mundo fue de sorpresa, sin entrar a valorar cuántas personas consideramos que entran de todos aquellos que tuvieron esa sorpresa. En segundo lugar, una sensación de satisfacción, porque probablemente el sector de la energía es quizás uno de los más importantes en los cuales es preciso que exista un pacto de estas características. Y, en tercer lugar, también una sensación de esperanza, porque, por una parte, el sector de la energía es un sector absolutamente estratégico para el conjunto de la economía española, es al mismo tiempo también determinante del nivel de la competitividad de nuestra nación. En segundo lugar, porque probablemente por la forma en la cual tiene que desarrollarse exige el establecimiento de un amplio consenso y una estabilidad a lo largo de un periodo muy largo de tiempo para que se puedan desarrollar todo el conjunto de inversiones que es necesario realizar. Y creo que todos somos absolutamente conscientes que cuanto más seamos capaces de reducir los niveles de incertidumbre, que sea mejor percibido o que no exista ningún carácter de riesgo regulatorio, menor será la prima de riesgo que se establecerá en las inversiones y, por lo tanto, las inversiones que se lleven a cabo serán y nos harán también un país mucho más competitivo. En este sentido, el marco en el cual ese pacto debería o debe desarrollarse, y supongo que de esto también hablará el secretario de Estado de la Energía, debe hacerse dentro del marco de la Unión Europea. Una Unión Europea que, por nuestra pertenencia a ella, nos exige una serie de sacrificios y nos exige una serie de esfuerzos muy importantes para la consecución de una serie de objetivos de carácter medioambiental. Y dentro de la consecución de estos objetivos de carácter medioambiental, el sector eléctrico es, en este reparto de las cargas, es el que está llamado a tener una cuota parte mucho más que proporcional que probablemente lo que es su contribución al problema. Y eso, al mismo tiempo, exige esfuerzos muy amplios para poder conseguirlos. Por eso es muy de desear que en este acuerdo que se va a conseguir entre los representantes del Partido Popular y del partido en el Gobierno se hable y se trate de reducir todo lo que sea posible los costes, pero que sirva al mismo tiempo también para que lleguemos a un sinceramiento de lo que la realidad de los costes hace y, por lo tanto, lo que es necesario tener desde el punto de vista de los ingresos. No solamente porque genera o puede establecer sombras de duda sobre la propia sostenibilidad y sobre la credibilidad del propio sistema, sino porque al mismo tiempo es algo que es profundamente injusto. Por una parte, resulta paradójico cómo nosotros nos preocupamos de poder dejar a nuestros hijos y nietos un aire mucho más limpio y somos sensibles y responsables frente a los temas del medio ambiente, pero sería igualmente responsable el dejarles en este sentido también la factura. Y como se ha dicho ya en alguna otra ocasión, parece que nunca se encuentra el momento oportuno para hacer ese sinceramiento y el sumatorio de momentos inoportunos ya son varios miles de millones de euros lo que representa. Los temas de seguridad del suministro, sostenimiento del medio ambiente y, al mismo tiempo, eficiencia económica son los tres grandes rubros en los que sobre los cuales cualquier tema de la energía se centra. La eficiencia económica, quiero pensar, porque siempre se habla por este orden y la eficiencia económica aparece en último lugar, quiero pensar que hay que lograrla también siempre a través de la seguridad del suministro
y también dentro de la consecución de los objetivos de medio ambiente. Y creo que la eficiencia económica se logra siempre a través de mecanismos competitivos, estableciendo mercados transparentes, profundos y accesibles para todos. Es en este contexto de seguridad de suministro cuando yo tuve la ocasión de tener un conocimiento más frecuente con Pedro Marín, cuando los dos viajábamos por esos mundos que son básicamente de Alá, tratando de fortalecer la seguridad del suministro de España en calidad y en cantidad. Un Pedro Marín que probablemente son pocas veces las que se da una afinidad de circunstancias donde la responsabilidad que el Gobierno le ha concedido se corresponde también con lo que son sus capacidades profesionales y la experiencia vida. Un Pedro Marín que es profesor titular de la Universidad Carlos III de Economía, donde ha sido al mismo tiempo decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Pedro Marín, que es máster y doctor por la London School of Economics y donde ha trabajado y ha desarrollado una amplia carrera desde el punto de vista académico, llevando a cabo investigaciones de estudios sobre mercados regulados, sobre competencia, sobre el sector del transporte y también sobre la teoría de juegos. Luego, por lo tanto, hablando del sector de la energía, probablemente podemos encontrar esa mayor afinidad. Y en esa situación, Pedro, que era director general en la Oficina Económica del Presidente durante la primera legislatura, accede al cargo de secretario general de la Energía en esta segunda legislatura, sin duda muy animado y atraído por las especiales bondades y características del puesto, que son la de una retribución tremendamente atractiva, la posibilidad de conciliar la vida laboral y familiar, el poder desarrollar su trabajo en un ambiente de sosiego y calma que invita a la reflexión para la planificación, el estar rodeado de una serie de grupos de interés, de sensibilidades distintas, todos ellos deseosos de colaborar contigo en la consecución del interés común, y al mismo tiempo una serie de medios de prensa donde no eres especialmente relevante y, por lo tanto, puedes llegar todos los días a tu trabajo sin ningún tipo de sobresaltos. En consecuencia, como verán ustedes, el puesto es una bicoca. Permítanme concluir simplemente diciendo que en todo momento, pero quizás más en una situación como la que hay, Pedro merece toda nuestra consideración, reconocimiento y respeto, porque desde luego lo que no nos causa es ninguna envidia. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchísimas gracias a los organizadores de este foro por invitarme a participar hoy aquí, a tener la oportunidad de desayunar con todos ustedes y de tratar los temas energéticos. Gracias especialmente a Pedro Mejía por aceptar en su momento mi solicitud de que viniera a presentarme hoy. Me unen, aparte de esos viajes que Pedro ha mencionado, me unen muchas cosas a él, nuestro perfil como economistas y también que no hace mucho tiempo él era, en el mismo ministerio que yo, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, era responsable de una cartera distinta, pero con similares responsabilidades, como era la de Comercio y Turismo, y como han podido ver muy bien, conoce todas las ventajas de este tipo de cargos por su descripción. Muchas gracias. También me gustaba particularmente que fuera él quien me presentara, porque Pedro representa en estos momentos y dentro de los mercados energéticos la parte del mercado, una parte que no se encuentra en sus mejores momentos de popularidad, lo que es el mercado, no el energético, sino el conjunto de todos los mercados, pero aún así, por mi formación académica, por mi tarea como investigador y por la actividad profesional que llevo desempeñando desde hace ya muchos años, sigo considerando que los mercados, aún cuando en algunas ocasiones, y siempre que es posible y adecuado su funcionamiento, aun cuando en algunas ocasiones pueden dar lugar a malos funcionamientos del conjunto del sistema, siempre resultan menos dañinos de lo que puede resultar una mala regulación o una intervención inadecuada. Pero no he venido a hablar hoy de mercados y de regulación, he venido a hablar del sector energético y esto es a lo que voy a dedicar los próximos minutos.
No es necesario, con la audiencia que tenemos hoy, recordar la importancia del sector energético. El sector energético es un elemento fundamental en la matriz productiva de todos los sectores económicos, uno de los elementos precisamente junto con otros pocos, como las telecomunicaciones o el transporte, que está en el corazón de todos los procesos productivos. Y es un sector, además, que ha estado en el corazón de todas las grandes transformaciones en los procesos productivos a lo largo de la historia. Podemos recordar la invención de la máquina de vapor con la primera revolución industrial, la extensión de la electricidad, la incorporación del motor de combustión a los procesos de transporte, todos estos elementos que han cambiado la configuración del mundo, la configuración de las formas de producir y de las formas de vivir de los ciudadanos. Por lo tanto, de ahí su interés para todos los agentes, no solamente para aquellos que trabajan directamente en el sector energético, sino para todos aquellos que tienen que ver con el proceso productivo de algún sector relevante o incluso con los aspectos sociales o de bienestar de los ciudadanos. En los últimos años, el sector energético, los sectores energéticos han sufrido importantes transformaciones continuas. Por una parte, frente a una situación histórica de dependencia de algunas economías, donde se concentraban la mayoría de los recursos, nos hemos encontrado con un fuerte incremento de la volatilidad en los precios. Una volatilidad que ha venido determinada, por una parte, por el auge en la demanda de algunos países que jugaban un papel secundario en el consumo energético y que se han convertido en pocos años en protagonistas. Estoy hablando de los países emergentes. Mientras que los países de la OCDE tienen una senda tendencial de crecimiento de su consumo en torno al 2%, los países emergentes han venido creciendo en los últimos años alrededor del 5%. Esto ha cambiado radicalmente los equilibrios geográficos en cuanto a consumo de energía. Como decía, en el año 1990 el consumo energético de estos países apenas era el 25% mundial y, sin embargo, esperamos que a lo largo de este año o del año próximo su consumo sea mayor que el de los países de la OCDE y que en el año 2020 pueda llegar a alcanzar hasta un 60%. Podemos dar otros ejemplos. En el año 1995, el 90% del crecimiento del consumo energético, desde el año 1995, el 90%, decía, del crecimiento del consumo energético proviene de estos países emergentes. Y durante los últimos 5 años, el incremento en el consumo de China es superior al del conjunto de todos los países del planeta. Es decir, mientras existen muchos países que están reduciendo su consumo energético, China ha conseguido incrementarlo para compensar incluso esas reducciones. En el año 95, el consumo de Estados Unidos duplicaba el de China y, sin embargo, en el año 2010 China se va a convertir ya en el principal consumidor energético mundial. Cuando pensamos en el top 10 de países consumidores, algunos emblemáticos como Reino Unido o Italia han salido de la lista para dejar paso a Corea del Sur o a Brasil. Un cambio, por lo tanto, radical en la distribución geográfica y en los equilibrios de la demanda. A este auge en la demanda de los países emergentes se unen las rigideces en la oferta. Un mercado donde las inversiones en infraestructuras energéticas son enormes, son importantísimas, donde además van asociadas en muchos casos a problemas geopolíticos y donde es necesario cada vez más integrar las inversiones de las empresas internacionales, de las empresas extranjeras, con las empresas nacionales de los países donde se hallan los recursos. Todo esto unido a las dificultades geográficas y geológicas para acceder a los recursos que se encuentran cada vez en lugares más inaccesibles o en zonas más profundas, en las zonas, en el mar, en el océano, hacen que la oferta se pueda ajustar con relativa lentitud a estas oscilaciones fuertes en la demanda. Esto nos ha dado lugar, a lo largo de los 2 últimos años, a oscilaciones en el precio del petróleo que ha pasado de los 40 a los $150 el barril para volver al entorno de los 70-80 en que nos encontramos en estos momentos.
Esta volatilidad es especialmente importante para países como España, con una importante dependencia energética. Mantenemos desde hace décadas una dependencia que oscila en torno al 80%, superior a la media de la Unión Europea, que también es importante, un 60%. Y esa dependencia implica cada año un fuerte trasvase de recursos hacia los países productores, un riesgo implícito potencial de interrupción del suministro que vemos en la práctica que se puede materializar en un hecho. Tenemos el ejemplo hace 2 inviernos de los cortes de suministro de gas en los países del este por el conflicto producido entre Rusia y Ucrania. También implica una importación de esa volatilidad a los mercados nacionales por el peso tan importante que tiene la energía en el conjunto del consumo y una volatilidad incluso que depende no solamente de los precios de los propios combustibles, sino del tipo de cambio entre el dólar y el euro, algo que nos está afectando en los últimos 6 meses y en las variaciones de precios que estamos observando en los últimos meses. Junto a estos elementos aparece en la última década un elemento completamente nuevo y que cambia totalmente la forma de ver la energía. Ese elemento nuevo es la conciencia, porque se está produciendo un cambio motivado por el hombre, una aceleración en el cambio climático. Cambio climático del cual la energía es responsable en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero en un 80%, la energía y los usos de la misma. Un elemento que además ha permanecido estable a lo largo del tiempo. En el año 1990 ya era responsable en un 75%. Este nuevo elemento, que era poco importante en los años 90 para los ciudadanos, solamente tenemos que mirar los medios de comunicación, cómo reaccionaban en el año 90, en la década de los 90, el 12 de diciembre de 1997, cuando se acababa de llegar a un acuerdo sobre el protocolo de Kioto, y si observamos la prensa de la época, tanto la nacional como la internacional, descubrimos con gran sorpresa que esta noticia no aparecía en las portadas de absolutamente ningún medio. Había que mirar las páginas interiores y había otras muchas noticias en la portada. Sin embargo, si comparamos esto con lo que ocurría el 19 de diciembre de 2009, al cierre de la cumbre de Copenhague, encontramos un escenario completamente distinto. La noticia estaba en la portada de absolutamente todos y cada uno de los periódicos. Era la gran noticia de ese día. Un cambio, por lo tanto, que se ha producido en la conciencia de los ciudadanos y que nos está dirigiendo hacia una nueva situación con mucha más potencia, mucho más poderosa que los problemas que nos producía la energía previamente por la dependencia, la volatilidad. El cambio climático es un elemento conductor mucho más fuerte que los anteriores. Bien, todos estos elementos, que sin duda suponen problemas, también han supuesto algunas ventajas, y una de ellas es que han inducido un avance tecnológico que tal vez no se habría producido en caso de tener un escenario distinto. Ese avance tecnológico se ha materializado en los últimos años en elementos tan importantes como el desarrollo del gas natural licuado, los procesos de licuefacción, gasificación, transporte, que se han mejorado notablemente, y la conjunción del gas con la electricidad a través de los ciclos combinados de gas, que han mejorado enormemente la eficiencia y han reducido también las emisiones de gases de efecto invernadero del sector eléctrico. Otro avance tecnológico importante ha venido asociado a la electrificación de la economía. Una economía que en el año 90 tan solo utilizaba electricidad en torno a un 20% y que en estos momentos está aproximándose a nivel mundial en su electrificación al entorno del 30%, con un objetivo europeo de alcanzar el 60% en el año 2050, algo que será posible solo si incorporamos los procesos de electrificación también a la movilidad, que supone un consumo muy importante de la energía. Y no podemos olvidar el avance tecnológico en las energías renovables. La potencia renovable instalada hace apenas una década era muy reducida, era completamente anecdótica, y en estos momentos nos encontramos con más de 160 gigavatios instalados de energía eólica
y más de 25 gigavatios de energía solar. Todo esto ha permitido un cambio radical en los costes de estas tecnologías. Si miramos los datos de hace solo 2 años, vemos que las mejores proyecciones de los costes de la energía fotovoltaica estimaban para estos momentos estimaban para el año 2014 reducciones en costes que ya se han alcanzado en el año 2010. Es decir, un avance tecnológico enorme y sin precedentes en otras áreas. Un avance tecnológico que también se ha manifestado en la eficiencia, en las mejoras en la eficiencia. Sin duda, uno de los elementos de los que luego hablaré más importantes en la energía. Pero el avance tecnológico nos lleva más allá del hecho de que los ciudadanos podamos estar concienciados y seamos responsables del uso de la energía y, por lo tanto, podamos apagar el interruptor de la luz cuando no estamos utilizándola. El avance tecnológico, la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación van a permitir procesos de domotización para temporizar y alcanzar automatismos en la gestión de la energía. Y, por último, también el avance tecnológico para permitir que las tecnologías fósiles se hagan cada vez más compatibles con el cuidado por el medio ambiente y con la atención al cambio climático a través de los procesos de captura y almacenamiento de CO2 y del desarrollo de los biocombustibles de segunda generación, 2 grandes retos a los que tendremos que enfrentarnos en la próxima década. En este horizonte, en este entorno general internacional, el sector energético español se enfrenta ante esta situación en el entorno de la normativa europea y en el entorno de los acuerdos energéticos europeos. Recientemente, la aprobación de un paquete de energía y clima muy importante a nivel europeo que sienta 3 elementos básicos como los 3 grandes pilares, los 3 grandes ejes de la política energética europea. Por una parte, la competitividad del sector energético, fundamental para la propia competitividad de la industria y para el bienestar de los consumidores. Por otra parte, la seguridad del suministro, uno de los grandes temas que se han desarrollado durante la presidencia española, recientemente finalizada, con mejoras en los procesos de notificación de las inversiones y también con la aprobación próxima de un reglamento de seguridad de suministro de gas. Y, por último, el tercer eje muy importante, cumplimiento de los compromisos medioambientales. Estos 3 grandes ejes se abordan desde distintas políticas que van orientadas simultáneamente a todos ellos, aunque tradicionalmente, en algunos casos, relacionamos más algunas de estas medidas con algunos de los ejes. Las medidas principales que voy a mencionar se encuentran relacionadas con la liberalización y la transparencia en los mercados, el desarrollo de las infraestructuras, las interconexiones y la diversificación de los aprovisionamientos y, por último, las políticas de ahorro y eficiencia y las políticas de apoyo a las energías renovables. En cuanto a las medidas liberalizadoras y de transparencia, hemos avanzado en los últimos años de forma muy importante en la liberalización de los mercados de gas y de electricidad, manteniendo una liberalización inicial en los mercados minoristas, que se apoyaba ya en una liberalización previa de los mercados mayoristas, y manteniendo, como decía, unas tarifas de último recurso para aquellos consumidores con mayores costes de transacción o mayores costes de información. Una tarifa que debe de mantenerse tanto en gas como en electricidad hasta que haya un desarrollo pleno de los mercados minoristas, un desarrollo que se consigue inicialmente accediendo estos comercializadores, estas empresas dedicadas a la venta en el mercado minorista, a los consumidores de mayor tamaño, a los grandes consumidores y también a los pequeños y medianas empresas que siguen siendo grandes consumidores. Una liberalización que se acompaña también de la creación de una oficina de cambio de suministradores para garantizar la competencia en ese mercado y la libertad de los consumidores para acceder a los proveedores que realicen las mejores ofertas y que se acompaña en el caso del mercado eléctrico de la creación de un bono social para la protección de los consumidores más vulnerables. Una liberalización que, por otra parte, en el caso específico del mercado eléctrico, tiene que venir acompañada de la eliminación de una figura que se había creado en el año 2000 y que había permanecido a lo largo de toda la década, que es la del déficit tarifario. Una figura que generaba
por una parte, importantes distorsiones en las tomas de decisiones de las empresas y de los ciudadanos al alterar de una forma artificial los precios de los productos energéticos, de la electricidad en este caso, y que dificultaba, por lo tanto, que esas decisiones se realizaran en las mejores condiciones, esas decisiones de inversión que afectarán de forma importante la competitividad de nuestras empresas. Y una solución, la del déficit tarifario, también que presentaba una enorme injusticia desde un punto de vista intergeneracional, puesto que dilataba el pago, retrasaba el pago de las facturas hacia las generaciones futuras. Toda la electricidad que no hemos pagado durante la última década, las empresas, los consumidores, tiene que ser pagada porque ha sido reconocida por las próximas generaciones a lo largo de los próximos años. Una factura que ya es importante. En estos momentos, cada año pagamos alrededor de 1.800 millones de euros por la deuda tarifaria acumulada en la última década. Una partida tan importante, o más importante incluso, que la totalidad de los costes de transporte de electricidad. Todos los cables, todas las torres de transporte de alta tensión, de red eléctrica, nos cuestan cada año menos de lo que estamos pagando en estos momentos por la deuda tarifaria. Una partida que supone alrededor de un 10% de los costes regulados, de los costes de acceso del sistema. Como decía, la eliminación gradual de este déficit tarifario, acordado hace un año en el Real Decreto Ley 6/2009, era un elemento imprescindible, un elemento fundamental para poder liberalizar los mercados. La segunda línea de actuación es la mejora en las infraestructuras, en particular en las interconexiones internacionales y también la diversificación en las fuentes de aprovisionamiento. Las inversiones en infraestructuras se han orientado en los últimos años a modernizar y mallar más las redes, tanto en electricidad como en gas, a desarrollar plantas de regasificación, a mejorar los almacenamientos que nos dotan de una mayor seguridad de suministro, almacenamientos de gas natural licuado, y también a mejorar las reservas estratégicas de productos petrolíferos. Este mallado de la red ha dado lugar a una mejora en la calidad del servicio. Entre el año 2004 y el 2008 se reducían los tiempos de interrupción del suministro y el número de interrupciones en torno a un 30%. Pero también son muy importantes las interconexiones tanto eléctricas como de gas. España todavía se encuentra bastante aislada de los mercados, del resto de los mercados europeos. La previsión en estos momentos es mejorar nuestra interconexión eléctrica desde un 3 a un 5,5% en el horizonte 2014, gracias a una nueva interconexión que fue aprobada hace un par de años, que era la primera interconexión que se aprobaba, primera interconexión eléctrica que se aprobaba en los últimos 40 años y que sin duda resultará insuficiente, pero que es una mejora muy importante con respecto a la situación anterior. Por supuesto, no podemos mantener el ritmo de los últimos 40 años, no podemos volver a aprobar la próxima interconexión dentro de 40 años, porque si no volveremos a pasar del 3 al 5% en el mejor de los casos, como nos ocurre ahora. Tenemos que continuar en esa mejora de las interconexiones y tenemos que plantearnos como uno de los grandes retos y uno de los grandes objetivos dentro de la Unión Europea, alcanzar ese objetivo que ya fue aprobado en el año 2002 en Barcelona, de un 10% al menos de interconexión entre todos los Estados miembros. Así lo hemos planteado a la Comisión Europea y lo consideramos un elemento absolutamente imprescindible y fundamental para poder alcanzar el resto de objetivos en el año 2020. Porque las interconexiones internacionales, que tradicionalmente se veían como un elemento de seguridad de suministro, también afectan de forma muy importante a los otros dos ejes de los que he hablado en la política europea. Sin duda, el eje de la competitividad, porque permiten la competencia entre las empresas de unos países y otros países, creando un mercado único, un mercado interior europeo, y sin duda al eje de la sostenibilidad, al eje medioambiental, porque van a permitir
mecanismos, que se pongan en marcha mecanismos de apoyo entre los distintos Estados miembros de cara a alcanzar sus objetivos medioambientales. Permitirán la introducción de energías renovables en cada uno de los mercados con un coste mucho más reducido y permitirán que unos países apoyen a otros que tienen menos recursos naturales renovables y, por lo tanto, más dificultades para alcanzar sus objetivos. Además de las interconexiones eléctricas, también son importantes las interconexiones gasistas. Estamos poniendo en marcha, vamos a poner en marcha en los próximos años 2 nuevas líneas de interconexión con Francia y son tremendamente importantes estas interconexiones. En algunas ocasiones he tenido oportunidad, sobre todo a lo largo de los últimos meses de presidencia europea, cuando dialogaba con mis colegas de otros países, de comprobar cómo los problemas de suministro que fueron terriblemente importantes en los países de la Europa del Este hace 2 inviernos, donde permanecieron sin suministro de gas en un invierno muy crudo, como es el de países como Bulgaria o Rumanía, cómo esos problemas habrían desaparecido en buena parte si hubiera existido una buena interconexión de gas entre España y Francia, que habría permitido transferir gas hacia el este de Europa. Recuerden que el corte de suministro por el conflicto entre Rusia y Ucrania llegó hasta Francia, es decir, no se produjo solamente en los países de la Europa del Este, sino que se extendió incluso hasta casi nuestras fronteras, cómo esa interconexión habría aliviado enormemente el problema y habría diversificado los aprovisionamientos de la Unión Europea. Bien, una experiencia importante e interesante en materia de interconexiones que tuvo oportunidad de expresar, de documentarnos de forma excelente la presidenta de la Comisión Nacional de la Energía, que está con nosotros, es la del mercado ibérico de la electricidad y que se puede extender en los próximos años al gas y que demuestra que efectivamente la interconexión entre 2 países mejora la competencia, mejora la seguridad de suministro y, sin duda, nos ayuda y nos da apoyo en los aspectos medioambientales. Y, por último, la diversificación en las fuentes de aprovisionamiento que mencionaba antes. España es un país, afortunadamente, muy diversificado en sus fuentes de aprovisionamiento. Nuestro principal proveedor de gas, que es Argelia, apenas alcanza un 30% en ese aprovisionamiento a España, cuando la mayoría de los países europeos dependen en más de un 50% y en algunos casos en un 100% de un solo suministrador, en su caso es Rusia. Los otros 2 ejes que les hablaba son los que aparentemente tienen una mayor relación con los aspectos medioambientales, pero que realmente se extienden a todos los ámbitos. El primero de ellos, la promoción de las energías renovables, con un objetivo europeo de alcanzar un 20% de la energía final en el año 2020. Las energías renovables son, sin embargo, no solamente importantes en el área del cambio climático, sino también en los otros 2 ejes. Por una parte, en la competitividad, porque un país como España es abundante en recursos naturales. Tenemos y hemos aprovechado históricamente muy bien nuestros recursos hídricos, pero también tenemos una gran cantidad de recursos eólicos. Somos uno de los países del mundo en estos momentos con mayor capacidad eólica instalada. Tenemos una capacidad de producción de energía solar que no tiene ningún país de la Unión Europea e incluso en tecnologías menos desarrolladas, pero que se van a desarrollar en la próxima década. Esperamos que con éxito. Tenemos un enorme potencial, como todas las tecnologías que tienen que ver con las tecnologías mareomotrices o con la biomasa, una tecnología que se ha desarrollado todavía muy poco, a pesar de ser uno de los países europeos con mayor masa forestal. Una tecnología, por lo tanto, que también tiene grandes posibilidades en nuestro territorio. Por lo tanto, afecta a la competitividad porque somos abundantes en estos recursos que van a tener unos costes, sin duda, en las próximas décadas mucho más reducidos que los actuales, porque gracias a nuestros avances tempranos en estas tecnologías hemos desarrollado una posición de liderazgo. En el año 2009 el 60% de las ventas de las principales empresas del sector se dedicaron al exterior. Estamos presentes en buena parte de los países desarrollados. Se nos identifica por primera vez en nuestra historia con un desarrollo tecnológico a nivel internacional en todos los países de la Unión Europea. Podemos asegurar que cuando se habla de energías renovables se piensa y se habla de España, o incluso en los Estados Unidos hemos sido utilizados como un ejemplo de éxito en energías renovables.
Y esto además se ha demostrado con los hechos, porque nuestras empresas están participando muy activamente en el desarrollo de los planes de energías renovables que se están poniendo en marcha en Estados Unidos desde la entrada de la nueva administración Obama. Por lo tanto, una posición de liderazgo que, como digo, es la primera vez que la tenemos en nuestra historia en un sector productivo y en un sector que además es importante en el avance tecnológico, que dedica una parte de su inversión a I+D+I por encima de la media del conjunto de los sectores productivos nacionales. Pero las energías renovables también son importantes en el componente de seguridad de suministro. Afectan positivamente a nuestra balanza comercial al evitar la importación en el 2008 ya de 10 millones de toneladas equivalentes de petróleo, casi 3.000 millones de euros, porque reducen nuestra dependencia. En los últimos 5 años hemos conseguido reducir nuestra dependencia en 4 puntos porcentuales. De ese 80% que les hablaba, el dato previsto para este año se sitúa en el entorno del 75%, y porque también permiten diversificar nuestras fuentes de suministro, pesando en estos momentos ya un 13,5% de nuestra energía final. Y, por supuesto, indudablemente contribuyen al eje del cambio climático. Las reducciones del sector energético desde el año 2005 son de un 15% y en el caso del sector eléctrico hemos pasado de emitir 407 toneladas de CO2 por gigavatio hora producido en el año 2005 a 281. Es decir, hemos recortado en un tercio nuestras emisiones de CO2. En cualquier caso, debemos de recordar y debemos de ser conscientes de que las energías renovables, con estas enormes ventajas en el corto, en el medio y en el largo plazo, también tienen unos costes importantes en el corto plazo. Son una apuesta muy importante y son una contribución que hacemos a las generaciones futuras, en este caso. Por eso, porque tienen estos costes, debemos de ser especialmente cuidadosos en su desarrollo, porque nuestro objetivo debe de ser hacerlas sostenibles a lo largo del tiempo, permitir que sigan contribuyendo a nuestro crecimiento y a nuestra riqueza y que no se estrangule la evolución del sector por resultar no sostenible. En cuanto al ahorro y la eficiencia energética, sin duda esta es la energía más limpia, es la energía más limpia todavía que la energía renovable, la energía que no consumimos. España es un país que tiene un enorme potencial para mejorar su eficiencia energética. En el año 1995, España era un 5% más eficiente que la media de la Unión Europea en una hipotética Unión Europea a 27, que en aquel momento todavía no existía. Éramos un 5% más eficientes en el uso de los recursos energéticos. Sin embargo, la ausencia de políticas de ahorro y eficiencia energética en nuestro país, que sí existían en otros países de la Unión Europea, nos llevó a que en el año 2004 pasáramos desde ese 5% de mejora, 5% por encima de la media europea, en el año 2004 pasáramos a estar un 13% por debajo en eficiencia energética de la media europea. Un cambio muy importante en un aspecto, el de la eficiencia energética, que sin duda es crucial para la competitividad de nuestros sectores productivos, porque debemos de recordar que los costes de la energía en algunos de nuestros sectores son los costes de los factores productivos, de todos los factores productivos, son el coste más importante incluso que los costes laborales. Por lo tanto, la eficiencia energética es algo que va directamente al corazón de la competitividad de nuestra economía. Bien, pues pasamos en pocos años desde ese más 5% mejor que la media, a un menos 13% por debajo. Desde el año 2004, sin embargo, esta tendencia ha cambiado. Hemos empezado, mediante el apoyo de políticas de ahorro y de eficiencia energética, a reducir de forma importante nuestra intensidad. Hemos conseguido una mejora de la intensidad del 13% en los últimos 5 años. Esto ha supuesto un ahorro de 93 millones de barriles de petróleo al año. Para tener una idea de qué significa esto en cuanto a producción, podemos
pensar que este ahorro en el 13%, este 13% de energía que no estamos consumiendo y que hemos conseguido ahorrar en estos 5 años, equivaldría a duplicar todo nuestro parque de energía nuclear. Todo nuestro parque de centrales nucleares necesitaríamos tener el doble de las que tenemos ahora, haber construido otras tantas, simplemente para cubrir ese ahorro que hemos conseguido en los últimos 5 años. Fíjense la enorme importancia que tiene esta inversión en eficiencia. Nuestro objetivo es seguir mejorando a lo largo de la próxima década al menos un 2% cada año, lo cual nos da una mejora acumulada superior al 20%, en torno a un 22%, que puede sonar como un objetivo muy ambicioso, pero que, sin embargo, es la tasa que simplemente nos hace converger con la media europea en el año 2020. Es decir, aun con este objetivo, que sin duda es absolutamente irrenunciable, pero que puede sonar ambicioso, todavía no habríamos llegado a la ventaja competitiva que teníamos ya en el año 1995. Algunas medidas muy sencillas, no voy a mencionarlas todas, pero por mencionar dos de calados distintos y de impactos importantes las dos, aunque son completamente diferentes. Una, muy sencilla, una actuación que a través del Instituto de Ahorro y Eficiencia Energética, del IDAE, se llevó a cabo hace apenas un par de años, que era el apoyo a la sustitución de la iluminación de todos los semáforos, de todos los ayuntamientos que se quisieran, de España, que se quisieran adherir al programa. Una actuación que tuvo un coste de sustitución de la iluminación por diodos LED, que tuvo un coste total de 30 millones de euros y que supone cada año el ahorro de 10 millones de euros a todos esos ayuntamientos en sus costes, sus facturas de la luz. Es decir, en 3 años se habrán amortizado la totalidad de la inversión. Una actuación muy pequeña, muy puntual, muy sencilla y que tiene un impacto y un retorno muy elevado. Y, por mencionar otras de mayor calado, el apoyo decidido al desarrollo de las empresas de servicios energéticos, de las llamadas ESCOs en sus siglas británicas, a través de un programa desde la Administración al que esperamos que muy pronto se adhieran el resto de administraciones centrales, desde la Administración central a las administraciones autonómicas, a las administraciones locales, de la puesta en marcha en los próximos años de 2.000 edificios para su mejora en la eficiencia energética, para sus ahorros energéticos a través de contratos con empresas de servicios energéticos. Algo que tan solo tiene un inconveniente, que es la incomodidad de realizar las obras, pero que tiene enormes ventajas porque, siendo inversiones que se financian con el propio ahorro, inversiones, por lo tanto, llevadas a cabo por las propias empresas de servicios energéticos, donde el beneficio se comparte entre el propietario de la inversión y la empresa que realiza la inversión, entre el propietario del edificio y la empresa que realiza la inversión, tienen las enormes ventajas, sin duda, de reducir los costes energéticos, reducir las emisiones de CO2 y, por lo tanto, también de mejorar nuestra dependencia energética, reducirla, de crear un nuevo mercado que es creador de tecnología, creador de empleo en sectores asociados a la construcción y que, por lo tanto, van a movilizar recursos asociados con estas actividades, dotándoles de mayor valor añadido y que además no tiene un coste presupuestario, es una necesidad de inversión en el corto plazo que se recupera en periodos de tiempo bastante razonables. Medidas, por lo tanto, de distinto calado, pero todas ellas que pueden tener un impacto enorme y un impacto decisivo sobre nuestra forma de consumir la energía. Con todos estos elementos, ¿qué hacer y cómo hacerlo? Bien, ¿cómo hacerlo? Pues la importancia, enorme importancia para tomar estas medidas, para avanzar en la mejora del sector energético, de los sectores energéticos, de tener un acuerdo político, por muchos motivos. Por la enorme importancia que la energía tiene en el conjunto de la producción, que tiene para todos los sectores productivos. En segundo lugar, por el largo periodo de impacto que tienen las decisiones. En estos momentos vivimos con una energía, con una configuración energética cuyas grandes decisiones se tomaban, muchas de ellas, en los años 70. Las decisiones que tomemos ahora van a tener un impacto no solo a lo largo de los próximos años, no solo a lo largo de la próxima década, sino durante muchas décadas. Por lo tanto, la importancia
de tener ese acuerdo, puesto que las decisiones van a durar durante periodos de tiempo muy largos, y porque sin duda una estabilidad regulatoria, una estabilidad en la toma de las decisiones va a favorecer la ejecución de las inversiones, va a permitir que los consumidores participen de los avances tecnológicos y va a reducir los costes de las inversiones, tanto para el sector público como para el sector privado que tiene que acometerlas. ¿Con qué elementos, con qué contenidos? Pues sin duda tenemos que trabajar hacia el futuro en definir cuál es el mix energético que queremos hacia el año 2020 y más allá del año 2020, que tiene que ser un mix equilibrado, un mix diversificado entre todas las fuentes de energía primaria. Tenemos que definir qué infraestructuras energéticas son las que tenemos que construir y, en particular, apoyar nuestras interconexiones internacionales y aquellos elementos que mejoren la seguridad del suministro. Tenemos que completar en los próximos años la liberalización de los mercados minoristas, asegurándonos que se da competencia en ellos, que se cumplen los elementos básicos para que esta competencia funcione, para que los mercados minoristas se desarrollen con normalidad y que, por lo tanto, favorezcan la competitividad de nuestra economía. Tenemos también que continuar incentivando el ahorro y la eficiencia energética como un elemento básico de nuestra estructura energética, y tenemos que avanzar en el desarrollo de una economía, de una energía más limpia y al mismo tiempo económicamente sostenible. Y avanzar en esa línea de una economía más limpia, no solamente en el desarrollo de las energías renovables, también en el de la eficiencia y el ahorro que ya he mencionado, sino también en la electrificación de nuestra economía, porque la electrificación, sin duda, es la única forma de alcanzar esos objetivos más allá de 2020. Y, por último, dedicando también cuidado, atención a los aspectos de la seguridad de suministro y seguridad en materia nuclear, elementos esenciales del componente energético. Con todos estos elementos, con este horizonte, con estas mejoras tecnológicas de las que he hablado, cubriendo todos estos campos, estamos en un momento crucial, en un momento muy importante. Se han ido creando los elementos básicos durante los últimos años para poder acometer un salto tecnológico importante en la próxima década, que cambie las formas de producir energía y que cambie radicalmente las formas de consumir energía, haciendo que se consuma de una forma más inteligente, de una forma más responsable. Todo esto nos puede permitir cambiar también los procesos productivos y cambiar la forma en que los ciudadanos nos relacionamos con la energía, los ciudadanos y todo el conjunto de consumidores. Sin duda, para ello necesitamos la complicidad de todos, de todas las administraciones y también de los agentes privados, de los agentes de todos los sectores, de los sectores energéticos y de sectores relacionados, como los sectores de telecomunicaciones y tecnologías de la información. Agradezco que esté aquí el secretario de Estado hoy atendiendo a este desayuno, porque es un elemento de los que va a ser fundamental, sin duda, en la mejora energética de los próximos años. Sin duda, trabajando todos juntos podremos conseguir ese cambio radical en la forma de producir y de utilizar la energía, que puede cambiar nuestra forma de producción a nivel general. Afortunadamente nos hemos colocado a la cabeza en el liderazgo de muchos de estos cambios tecnológicos. Por lo tanto, en estos momentos en que se están extendiendo a nivel internacional, tenemos el potencial y la capacidad para abordarlos conjuntamente. Estoy seguro de que trabajando todos juntos podremos alcanzar ese futuro, ese mejor futuro para el mundo de la energía. Muchas gracias. Bueno, como pueden ustedes imaginar, la acumulación de preguntas es tal que va a ser imposible pasárselas todas al secretario de Estado, pero bueno, vamos a tratar de organizarlas por los 4 o 5 grandes temas que surgen. Vamos a empezar con una pregunta que plantean, que vamos a coger, por ejemplo, Pablo Allende Salazar, del periódico
hace una pregunta que también, de alguna manera, hace José Manuel González Huesa, director de Servimedia, Juan Carlos González, de Televisión Española, y Consuelo Criado, redactora de Servimedia. Vamos a ver, Pablo Allende Salazar dice: ¿qué es más importante para el Gobierno, mantener el cierre de Garoña o alcanzar un pacto de Estado con el Partido Popular? Mariano Rajoy ha dicho que no son dos posturas compatibles. No sé por qué me esperaba esta pregunta. No sé si la primera, pero sí que la esperaba. Bien, hemos iniciado muy recientemente, como saben, conversaciones con el PP ya en el marco de la búsqueda de alcanzar un acuerdo. Llevábamos hablando desde hacía aproximadamente un año, buscando esos puntos comunes para poder trabajar conjuntamente con el Partido Popular como principal partido de la oposición y, por supuesto, extendiendo este posible acuerdo a otros partidos del arco parlamentario. Nos parece muy importante llegar a un acuerdo, a un pacto de Estado, y tremendamente útil por las razones que he mencionado al final de mi exposición, porque sin duda las decisiones energéticas van a afectarnos, van a afectar a muchas generaciones y van a afectar durante mucho tiempo. En ese sentido, hemos empezado a hablar de distintos temas. Uno de ellos es el tema nuclear, aunque confieso que no hemos entrado todavía a detalles tan específicos como el de Garoña. Garoña es una decisión del pasado, es una decisión ya tomada y, sin duda, yo creo que cuando se busca un pacto hay que buscar un pacto hacia el futuro. Hay que mirar hacia adelante y buscar ese mix energético que tiene que ser uno de los elementos más importantes de ese pacto, ese mix energético mirando hacia adelante. Y Garoña supone un porcentaje, es una central pequeña, la que tiene una tecnología más antigua, la única que va a alcanzar próximamente los 40 años en nuestro parque nuclear. El resto de las centrales no alcanzarán los 40 años hasta el año 2021, faltan más de 10 años. Supone un 6% de la totalidad del parque nuclear, que si lo incorporamos dentro de lo que es el parque eléctrico y la electricidad dentro del consumo energético, pues nos damos cuenta del consumo final de energía supone un 0,22%. Es, por lo tanto, un elemento que no distorsiona o afecta nuestra seguridad de suministro, que no resulta esencial para nuestra producción y que, por lo tanto, que, como digo, estamos hablando de los temas nucleares. Garoña es un tema muy pequeño, es un tema que ya se ha decidido y creo que la postura que debemos de mantener todos si queremos llegar a un pacto que es tan tremendamente importante es una postura de flexibilidad y una postura de mirar hacia adelante, porque eso es lo que realmente importa y lo que va a afectar al bienestar de los ciudadanos y a la competitividad de nuestras empresas en los próximos años. O sea, Garoña no limitaría un pacto de Estado. ¿Perdón? La central de Santa María de Garoña no limitaría un pacto de Estado. Bueno, se ha dicho en las distintas reuniones, intervenciones, tanto por parte de nuestro ministro de Industria como del señor Cristóbal Montoro, cuando ha intervenido, que no iba a haber líneas rojas. Sin embargo, no parecería, como digo, que dentro de todo el tema nuclear nos centráramos en una decisión que ya se ha tomado y que, por lo tanto, en ese mix energético, en esa búsqueda, tenemos que buscar a todos los elementos más futuro, más que revisar medidas ya adoptadas que, como he dicho antes, tienen un peso tan pequeño en el conjunto del mix energético. Bueno, vamos a ver, seguimos con la energía nuclear. Hay varias preguntas relacionadas, las voy a agrupar. Carlos Balaguer, de la Universidad Carlos III de Madrid, dice: ¿se piensa abrir el debate de energía nuclear igual que se ha hecho en Suecia y en otros países europeos? José Manuel González Huesa, director de Servimedia, dice: ¿qué papel debe jugar la energía nuclear en nuestro escenario energético? Ana Tuñas, de EFE, dice si se está pensando en modificar la retribución de las nucleares. Y luego una pregunta, no identifico quién la hace, dice: ¿por qué no incrementamos nuestra producción de energía de centrales nucleares y
dejamos de comprarlo en Francia? Bien, el debate nuclear, de alguna manera, yo creo que nunca ha dejado de producirse. Desde luego, en los 2 años que yo he estado ocupándome de la energía, con la responsabilidad de la energía en el Ministerio de Industria, no he asistido a un solo acto, no he tenido una sola intervención donde no se haya producido un debate nuclear como está sucediendo hoy al final de la misma. Es un tema que siempre ha estado abierto, como prueban todas estas preguntas. Otra situación distinta es cómo de compatible o de previsibles que en estos momentos nos planteemos como país, o se plantee España como país, como están ocurriendo en otros países, cuál es el papel, o nos replanteemos cuál es el papel que la energía nuclear puede jugar en el futuro. Sin duda ha habido otros momentos en nuestra historia en los que ese debate habría tenido mucho más sentido y no se produjo. Y resulta sorprendente. En el año 2000 teníamos un ratio de cobertura sobre la demanda punta en electricidad que se situaba en apenas el 1%. Tuvimos, de hecho, Red Eléctrica tuvo que desconectar a consumidores en algunos momentos del tiempo porque podía haber habido verdaderos problemas de seguridad de suministro, porque nuestra potencia instalada estaba muy ajustada con la demanda. Además, había una visión en los siguientes 10 años de un fortísimo crecimiento de la demanda eléctrica y, de hecho, se ha instalado una gran cantidad de potencia a lo largo de toda la década. Se han instalado en torno a 22.000 megavatios de ciclos combinados, se han instalado 20.000 megavatios de energía eólica, 4.000 megavatios de energía solar. Es decir, ha habido una instalación importantísima de nueva capacidad. Y, sin embargo, sorprende que en aquel momento no se planteaba este debate. En la actualidad tenemos un 30% de capacidad por encima de nuestra demanda punta. Es decir, cubrimos perfectamente nuestras necesidades energéticas, aún con todas las posibles eventualidades negativas que pudiéramos imaginar de indisponibilidades de centrales, poca disposición a producir por parte de las energías renovables, por ausencia de viento, baja hidraulicidad. Tenemos un margen de reserva que no hemos tenido nunca a lo largo de nuestra historia y tenemos una esperada evolución de la demanda energética, de la demanda eléctrica durante la próxima década inferior a la que teníamos en la anterior, precisamente gracias a los esfuerzos que debemos de hacer en materia de mejora en la eficiencia y en el ahorro energético. Por lo tanto, sin duda, de los muchos momentos de la historia en que tendríamos que reabrir ese debate, y estoy pensando en plantearnos apertura de nuevas centrales, no es el que objetivamente parece más adecuado. Debemos de recordar, por otra parte, que España, aun con todo este debate nuclear, es el 5º país de Europa con más potencia nuclear instalada. Estamos muy por encima de muchos de los países que están reabriendo este debate o que están planteándose instalar centrales nucleares, desde luego en el entorno de los próximos 10-15 años, porque una central nuclear no se instala en 1 o 2 años. Simplemente decidir el emplazamiento llevaría seguramente más que ese periodo de tiempo. Y, por lo tanto, esos países pueden tener también necesidades distintas a la nuestra, pueden tener necesidades en cuanto a diversificación, una diversificación hacia otras fuentes de las que ahora carecen. No es nuestro caso, estamos en torno a un 17-18%, datos similares a los de países como Alemania, por ejemplo, en cuanto a producción eléctrica con energía renovable. Por lo tanto, debemos de contextualizar todo esto, debemos de ver cuál es nuestra posición relativa. Todos los países europeos no estamos en el mismo punto de partida, no tenemos, por lo tanto, que tener visiones idénticas, y luego estamos haciendo también una apuesta muy importante que, como digo, será fundamental para nuestro futuro en el desarrollo de unas tecnologías renovables que van a tener unos costes muy distintos a los que tienen actualmente en ese horizonte de 10, de 15 años. Muchas de ellas van a ser tremendamente competitivas. Y luego, un elemento adicional sobre la energía nuclear. La energía nuclear es una energía muy poco gestionable. Es una energía que produce todas las horas del día,
de forma continuada, que produce envase, que supuso en el momento de su instalación en España una importante inversión en capacidad de almacenamiento a través de bombeos, que es un coste también importante, y en estos momentos plantearse un incremento en nuestro parque nuclear necesitaría, requeriría, exigiría una mejora también en esa capacidad de almacenamiento. Es decir, las decisiones en este ámbito en cuanto a costes, inconvenientes, ventajas, son mucho más complejas de lo que aparentemente parecen y desde luego son muy distintas para cada uno de los países de la Unión Europea, lo cual puede explicar perfectamente que los puntos de vista, incluso desde un aspecto puramente técnico, sin entrar en otros elementos, sean distintos. Me ha preguntado por las compras de Francia. Las importaciones de Francia en estos momentos son bastante reducidas. En algunos periodos del año, incluso los últimos 6 meses, por ejemplo, hemos sido exportadores a Francia, hemos estado exportando de forma importante. Pues entre otras cosas porque en Francia durante este invierno hubo una fuerte indisponibilidad de varias centrales nucleares y estaban comprando energía a España. Y desde luego somos exportadores en el conjunto porque exportamos a Portugal, exportamos a Marruecos energía eléctrica. Por lo tanto, no pensemos que estamos comprando grandes cantidades de energía a Francia. Son cantidades muy pequeñas, como digo, en los últimos años y que depende de los periodos del año. Realmente estamos exportando. Por último, preguntaba sobre la retribución de las centrales nucleares. Como le he dicho, hemos empezado a hablar de todos los costes. Ese era uno de los acuerdos, de las condiciones para este posible pacto de la energía con el Partido Popular, pero no nos hemos planteado nada concreto sobre este elemento de retribución a las nucleares. Desde luego no es algo que estemos contemplando en estos momentos en el Ministerio, aunque, por supuesto, en esa línea de apertura de todos los costes, pues tal vez pueda salir en la mesa en algún momento, pero hasta ahora no es algo que se haya planteado. Bueno, vamos a dejar ya el Pacto de Estado y la nuclear para entrar en otros temas relacionados con su Secretaría de Estado. Por ejemplo, Luis Losada, de Intereconomía, pregunta: el acuerdo con las renovables supone un ahorro de 1.300 millones de euros en 4 años. Sin embargo, las primas ascienden a 6.200 millones de euros anuales. ¿Cuál es la solución? ¿Existe alternativa al incremento de tarifa de hoy y mañana? No hemos cerrado un acuerdo total con las energías renovables. Hemos llegado a un acuerdo con la energía eólica y con los representantes de la energía eólica y con los representantes de la energía termosolar, con las asociaciones que les representan. Hemos observado estos días muchas cuantificaciones del impacto. Es difícil cuantificar el impacto porque este impacto, sobre todo en un horizonte de 3 o 4 años, como el que me menciona, depende de muchísimos factores, entre ellos los precios de los combustibles fósiles que determinan posteriormente el precio del mercado mayorista, el precio del pool, y que afectan a las primas equivalentes que tienen que recibir estas tecnologías. Hay muchos elementos que son absolutamente inciertos, que afectan este cálculo y que, por lo tanto, no conocemos con total seguridad. Sin embargo, bueno, va a haber un impacto, un ahorro importante que creemos que es razonable y que será compartido entre el sector y que supone una transferencia de esa mejora tecnológica hacia los consumidores, algo que parece justo e importante, porque sin duda en todos los mercados deseamos, esperamos, y parece que es la regla básica del mercado, que cuando se produce un avance, se produce una mejora, se produce un incremento en la dotación de un recurso natural, este tenga, por supuesto, represente beneficios para los productores que utilizan ese recurso, pero también haya unas ventajas, unas ganancias y unas mejoras para los usuarios. Por lo tanto, bueno, ahí habrá una mejora compartida que, como digo, es razonable. Nos queda, estamos hablando con el sector fotovoltaico, nos queda pues alcanzar un acuerdo con sus asociaciones, que esperamos que también se pueda producir en breve. Y esta cifra, en cualquier caso, pues si la comparamos con las energías renovables, las primas de las energías renovables, en el dato que me da, incorporan otros elementos como la cogeneración, entiendo, por la cifra que me proporcionan, pues
son uno de los costes del sistema, uno más de los costes del sistema, y que tuviéramos o que quisiéramos llegar a un acuerdo con el sector renovable para transferir parte de las ganancias de los últimos años a los consumidores no implica que tuviéramos que convertir, no sé si he querido entender esto, que convertir esta partida, recuperar la totalidad de la partida. No es necesario recuperar la totalidad de la partida para que la factura o las tarifas eléctricas no se modifiquen. En las tarifas eléctricas intervienen muchísimos factores, más allá de las energías renovables, factores que van a evolucionar también en los próximos años, que, aunque tengamos previsiones, desconocemos exactamente cuál va a ser su funcionamiento, relacionados, como decía, con los costes de los combustibles, incluso con el tipo de cambio, como decía en mi intervención antes, porque algunas de las energías que marcan los precios, como el gas, se compran en los mercados internacionales, se compran en dólares, con factores como cuál va a ser la evolución de la demanda en los próximos meses y en los próximos años, porque todos los costes fijos del sistema obviamente se comparten entre todos los compradores, y cuanto mayor es la demanda, el coste de esos costes fijos, el coste unitario, se hace menor. Es decir, hay muchos factores que van a determinar qué es lo que va a suceder en este ámbito, y uno de ellos, sin duda, que nos va a ayudar, que nos va a facilitar que no aumente el coste de la electricidad, sin duda va a ser este acuerdo con el conjunto de las energías renovables, que nos parece, como digo, importante, útil, fundamental para la sostenibilidad del sector en el medio plazo, que es, sin duda, un elemento muy importante para todos, porque es un sector importantísimo para España, para su imagen exterior, para su desarrollo tecnológico, y que, por lo tanto, tenemos que preservar todos conjuntamente la sostenibilidad del mismo. Bueno, aquí piden más precisiones. Entonces, a ver si nos puede situar en el tiempo, ¿para cuándo el acuerdo sobre primas con el sector fotovoltaico? Aunque usted ya ha adelantado algo en su Estamos respuesta. trabajando con ellos, igual que veníamos trabajando con los otros dos sectores. Hemos venido trabajando simultáneamente con los tres. Bueno, pues estamos tardando un poquito más. Anunciábamos el acuerdo con el sector eólico y termosolar este mismo fin de semana, hace apenas unos días. Y, como digo, estamos trabajando continuamente con el sector fotovoltaico. Esperamos alcanzar un acuerdo muy pronto. Desde luego, creo que existe la voluntad por parte del sector, indudablemente, y también por nuestra parte. Y tan pronto como sea posible, pues existiendo la voluntad por las dos partes, pues buscaremos este acuerdo. Es un sector que seguramente tenía algunos elementos que hacían un poco más difícil alcanzar el acuerdo: la mayor fragmentación, la existencia de distintas asociaciones, también su regulación es ligeramente distinta a la de los otros dos sectores, porque se basa exclusivamente en una tarifa, y está en momentos distintos también. Cada uno de los tres sectores renovables de los que hablamos está en momentos distintos de su vida. El sector eólico tiene una trayectoria mucho más larga, con instalaciones ya de más de 10 años. El sector termosolar está en su momento de nacimiento, todavía tiene un impacto y un peso muy pequeño, y el sector fotovoltaico ha crecido de forma muy rápida, muy abrupta en los últimos 2 años, y está entrando en un proceso de estabilización para seguir creciendo a lo largo de la próxima década, porque es un sector que sin duda está llamado a jugar un papel muy importante en nuestra producción energética en los próximos años. Tiene algunas ventajas, como su pequeño tamaño y, por lo tanto, el apoyo que puede dar a la generación distribuida, al desarrollo de redes inteligentes, etcétera. Y lo que tenemos que hacer es buscar ese acuerdo para poder darle continuidad, para darle sostenibilidad, y que ese futuro importante y brillante para el sector que se plantea a lo largo de la próxima década se desarrolle de la mejor forma posible. Y estoy seguro de que vamos a llegar a un acuerdo, porque, como digo, existe la voluntad por las dos partes, tan pronto como sea posible. Desde la industria renovable se ha dicho que el cambio de marco regulatorio plantea problemas de seguridad jurídica. ¿Cómo podría usted contrarrestar estas afirmaciones tan graves? Bueno, todas las regulaciones tienen que combinar
dos principios fundamentales, el de la estabilidad, sin duda, porque tienen que crear un marco a futuro que permita realizar las inversiones con los menores costes y dando la mayor seguridad a los inversores, y al mismo tiempo tienen que combinar esto con una cierta flexibilidad y con algunos elementos de lógica y de racionalidad económica. Estos dos elementos son fundamentales. Creo que ha habido mucho ruido, desde luego no buscado por la parte del Ministerio, que en ningún momento ha emitido declaraciones buscando este ruido en los medios, que ha habido ruido tal vez interesado en algunas ocasiones, y yo creo que es un ruido que ha perjudicado más tanto al sector como a la Administración. Esto es algo indudable, y por lo tanto se han dicho muchas cosas. Sin duda, la estabilidad regulatoria es uno de los objetivos del Gobierno, conocemos su importancia, pero al mismo tiempo, como digo, hemos de combinar esa estabilidad regulatoria con un cierto grado de flexibilidad que permita que las mejoras en la eficiencia, las mejoras tecnológicas se trasladen con agilidad a los consumidores, porque es muy importante, y es muy importante además que los consumidores lo perciban así, que los usuarios lo perciban así, porque van a apoyar esas tecnologías. Y, desde luego, hemos de evitar dar una imagen de no tener una seguridad regulatoria, y yo creo que es algo que, desde luego, tenemos y debemos de conseguir, porque es un elemento clave, fundamental, y, desde luego, desde nuestro punto de vista, ha estado siempre presente en toda la negociación, en todas las conversaciones que hemos mantenido con el sector renovable. Bueno, Mariano Gutiérrez, del Instituto de Energías Renovables, dice lo siguiente: como bien ha manifestado el secretario de Estado, la incertidumbre regulatoria es el peor enemigo de las emisiones energéticas. Entonces, bueno, vuelve a hacer la pregunta: ¿cuándo se va a publicar el decreto sustitutivo del Real Decreto Ley 661/2007? El Real Decreto 661/2007 marcaba una senda y un objetivo para prácticamente todas y cada una de las tecnologías renovables, principalmente para las más maduras, y se encuentra, por lo tanto, en una situación distinta en cada una de las tecnologías. En el caso fotovoltaico se alcanzó el objetivo ya en el año 2008 y ha sido sustituido por una nueva normativa, el Real Decreto 1578, que es una normativa que incorpora estos principios de flexibilidad, que está dotando al sector de una enorme estabilidad, puesto que garantiza al inversor la retribución en el momento en que esta inversión finalice, desde el primer momento, cuando apenas se dispone de los elementos básicos para asegurar la capacidad financiera, la capacidad técnica de los inversores. En cuanto a las tecnologías eólica y termosolar, se alcanzó ese objetivo simplemente con las previsiones que ya había en el año 2009, cuando se aprobó el Real Decreto Ley 6/2009, y se ha establecido un calendario para hacer compatible la entrada de todas esas instalaciones con la sostenibilidad técnica y económica del sistema. El calendario para la tecnología eólica llega hasta el año 2012 y el calendario para la tecnología termosolar llega hasta el año 2013, ambos inclusives, es decir, tenemos un horizonte, en un caso de 3 años y en el otro caso de 4 años, en el que se van a llevar a cabo todas las instalaciones. Es un horizonte, en estos momentos, similar al que existía cuando se aprobó, desde luego, en el año 2004 el Real Decreto 624, en el año 2007 el Real Decreto 661. Es decir, es un horizonte temporal en estos momentos importante. Seguramente es el momento de empezar a plantearnos cuál es la nueva normativa para el sector eólico más allá del año 2012, pero pensemos que estamos hablando de instalaciones que se tendrán que realizar en el año 2013, estamos en el 2010 todavía. Seguramente es un poco prematuro para plantearnos esto en el sector termosolar, puesto que tenemos cubiertas todas las instalaciones, todas las nuevas instalaciones hasta el año 2013. Sería prematuro iniciar una nueva regulación. Y recordar que para las otras tecnologías, las que no alcanzaron sus objetivos, como la biomasa, el Real Decreto 661 sigue vigente con un preregistro abierto para que aquellas instalaciones que cumplen determinados requisitos se vayan incorporando sin ningún problema, han venido sucediendo a lo largo del último año, se vayan incorporando al mismo y puedan seguir produciendo. Por lo tanto, sigue vigente
sigue en vigor ese Real Decreto 661. Como digo, tenemos cubiertas en la mayoría de las tecnologías las necesidades a futuro, y seguramente es en el sector eólico en el que sí que, de hecho, ya venimos trabajando con el sector también en este ámbito, además en el acuerdo que anunciábamos este fin de semana, también en el ámbito de cuál va a ser el marco regulatorio a futuro, que, como digo, tiene que ser un marco estable, pero al mismo tiempo flexible. Si algo hemos aprendido, y una de las ventajas y de los inconvenientes es en ser pioneros en una nueva tecnología, es que tienes que ir a la cabeza en la forma regulatoria, y de hecho el resto de los países de la Unión Europea están observando cómo hemos ido implantando distintas regulaciones para desarrollar con éxito las tecnologías renovables. Pues uno de los inconvenientes es que eres el primero y por lo tanto estás más sujeto a errores. Una de las ventajas es, sin duda, que te colocas en cabeza en una posición de liderazgo. Si algo hemos aprendido de las regulaciones que hemos mantenido hasta el presente, es que es muy importante dotarlas de flexibilidad, porque aunque estamos cubriendo en estos momentos, y esperamos cubrir el año 2010, nuestros objetivos en el Plan de Energías Renovables, es cierto que ha habido desviaciones al alza o a la baja en las distintas tecnologías, en parte porque la regulación no ha sido capaz de ajustarse con flexibilidad a esas desviaciones. En el caso de la energía fotovoltaica nos desviamos de forma muy importante al alza, en el caso de la biomasa nos hemos quedado desviados a la baja y no hemos tenido la capacidad regulatoria, la flexibilidad regulatoria para ajustar la normativa. Bien, la normativa que se desarrolle para la próxima década, desde luego, tiene que recoger esa flexibilidad para asegurarnos de que vamos cumpliendo, aproximándonos a lo largo del tiempo a los objetivos que nos planteemos en los próximos años. Bueno, ya la última pregunta. ¿Por qué se subvenciona el carbón nacional? ¿Tiene lógica, dada su baja calidad, desde la óptica de la política energética? Y también hay otra pregunta ahí relacionada, que la hace Ignacio Echarri, que la Unión Europea todavía no ha dado el visto bueno al Real Decreto de Ayudas al Carbón español. ¿Le preocupa la tardanza? ¿Teme que al final Bruselas pueda rechazar el Real Decreto? Le hago esta pregunta del carbón porque hay quien se plantea que muchas de las ayudas que se da al sector del carbón están relacionadas, entre otras cosas, por el lugar de nacimiento del presidente del Gobierno. Bien, el carbón que se produce en distintos lugares del territorio... Perdón, el presidente del Gobierno nació en Valladolid, pero digo, luego se crió en León. El carbón, como sabes, se produce en distintos lugares del territorio español. También producimos carbón en Andalucía y producimos carbón en Cataluña, en Asturias, etcétera. Se produce en muchos lugares del territorio y es la única tecnología, la única fuente fósil autóctona que tenemos. Era la única fuente autóctona hasta que desarrollamos las energías renovables. Ahora, con las energías renovables, tenemos una fuente autóctona adicional, pero el carbón hasta ese momento era la única que teníamos y, por lo tanto, juega un papel importante en nuestros aspectos de seguridad de suministro. El carbón sigue unos planes acordados y aprobados, el Plan del Carbón con Horizonte 2012, aprobados por el Gobierno, y a ese componente de seguridad de suministro debemos añadir que es una tecnología altamente gestionable junto al gas. El gas y el carbón en estos momentos son las dos tecnologías gestionables que tenemos en nuestro mix eléctrico. Lo son en poca medida las energías renovables, desde luego lo es muy poco la eólica, que es poco gestionable, nada gestionable y algo predecible. Lo mismo le ocurre a la fotovoltaica. Esperamos que la termosolar sea más gestionable. Lo es la biomasa, pero tenemos poca cantidad, y tampoco es gestionable la energía nuclear, como decía antes. Por lo tanto, toda nuestra capacidad de gestión proviene del carbón y del gas. En estos momentos tenemos una capacidad renovable instalada muy importante. En los primeros 6 meses la producción renovable se ha situado en torno a un 35%, del cual la mayoría es energía eólica. Y la energía eólica en nuestro territorio no es suficientemente grande para tener zonas donde el viento sopla con intensidades muy distintas en el mismo momento del tiempo.
No somos Estados Unidos, donde puede hacer viento en la costa este y no hacer en la oeste, en el norte o en el interior o en el sur. En España, la correlación entre el viento, entre todas las distintas zonas de nuestro territorio, es muy elevada. Cuando tenemos mucha producción eólica la tenemos en casi todo el territorio y cuando tenemos poca no tenemos viento en ningún lugar de la península. Por lo tanto, las oscilaciones en la producción que se producen son muy importantes. En algunos momentos del tiempo nuestra producción eólica aumenta o disminuye en varios miles de megavatios hora y en periodos de tiempo muy cortos. Esto implica que tenemos que tener una capacidad gestionable disponible y lista para empezar a producir de gran dimensión. Este ha sido un elemento, además, que se ha acelerado de forma importante en el último año porque ha habido una reducción importante de la demanda, una reducción de un 5% en la demanda eléctrica frente a una tendencia al alza que veníamos manteniendo en años anteriores. Y esa reducción ha hecho que el peso de las energías renovables en la producción eléctrica, que como saben son energías que entran de forma prioritaria en el mercado, aumente de forma muy rápida. Hemos pasado de estar por debajo del 20% en el año 2008 a un 25% en el año 2009 y, como les digo, los datos del primer semestre, unidos a un año con mucha hidraulicidad, como todos saben, con mucho viento también, hace que estas cifras en el primer semestre se hayan elevado todavía más. Podríamos acabar el año con una producción en torno a un 30%. Bien, en esa situación que se ha producido de forma repentina y con una escasa interconexión con el resto de Europa, que sería el otro elemento que nos, sin duda, amortiguaría estos cambios bruscos en la producción, es una interconexión que todavía no tenemos y, por tanto, como decía, tiene que ser un elemento fundamental porque abaratará el coste de producción con energías renovables, pues necesitamos la disponibilidad de todas nuestras centrales, tanto de gas como de carbón, en estos momentos para poder gestionar correctamente esas oscilaciones en la producción. Por lo tanto, en contra de lo que parece en algunas ocasiones, que parece una contradicción, pues el carbón en estos momentos, nuestras plantas de carbón nacional o importado, así como nuestras plantas de gas, son las que dotan de flexibilidad al sistema y las que permiten que se instale la cantidad de energía renovable que tenemos en el mercado. Y, por lo tanto, pues yo creo que son unas plantas que tenemos que mantener y que tenemos que asegurar su continuidad y su funcionamiento en los próximos años. Muy bien. Bueno, vamos a ver, va a cerrar el acto en nombre de los patrocinadores Juan María Román, socio responsable del sector energético de Ernst & Young. Muchas gracias. Bueno, solo un minuto para, en nombre de los patrocinadores, UNESA, Enresa y Ernst & Young, agradecer al señor secretario de Estado su ponencia y, por supuesto, sus respuestas a este turno de preguntas tan concurrido. Como era previsible, son preguntas muy orientadas hacia el potencial y futuro desarrollo regulatorio que resultará del acuerdo con ciertos productores de tecnología renovable. Realmente este será un tema crucial en las próximas semanas, entiendo. Y me quedo, como resumen, como colofón, con la idea de que este Gobierno, para este Gobierno es un factor estratégico la estabilidad regulatoria. Y uniendo esto con una de las conclusiones de la ponencia, diría que esta estabilidad regulatoria es asimismo fundamental para que podamos cambiar la forma en la que actualmente producimos y especialmente consumimos energía. Muchas gracias a todos por su asistencia y, por supuesto, les emplazo al siguiente desayuno de este Foro de la Nueva Energía, que previsiblemente será después del verano. Muchas gracias.